Gumer y hoy estamos en un nuevo vídeo. El blog jugando el torneo de ajedrez de Menorca. ¡Vamos al agua! 5 minutos ya cualquier cosa, ¿no? Lleva 3 minutos para enrocar. Gumer, se hacía así, mira, el rey y la torre. Y rapidito. Es Y darle fuerza al reloj para que deje de pasar. Igual está buscando el mouse para hacerlo. Bueno, he venido aquí a un sitio precioso dentro del hotel, que tienen un resort enorme, y os quería contar un poco cuáles han sido mis impresiones al terminar el torneo. Supongo que, bueno, escucharéis ahí pájaros de fondo, tal vez escucharéis un poco las palmeras que se mueven, ¿no? El sonido de las hojas, pero bueno, espero que se escuche todo perfecto. Y bueno, pues comentar un poquito. Al final solamente he subido 4 puntos de elo. Los emparejamientos han sido emparejamientos difíciles en general, casi todos los jugadores eran muy buenos, por encima yo creo del elo que tenían, entonces bueno, era complicado. La primera ronda sí que es verdad que el GM que me tocó luego no lo ha hecho tan bien, igualmente tenía 2620 de elo, que es muchísimo, y bueno, creo que el torneo en general ha estado más o menos aceptable. Esa primera ronda además me jugó India de Rey y bueno, conseguí una posición muy cómoda, una posición que yo conozco bastante, que he trabajado muchas veces y pude hacer mis planes con total facilidad. Además es lo más correcto los planes que hice. Tuve algunos fallos, imprecisiones y demás, pero bueno, decidí darle tablas al final y bueno, no he analizado todavía la partida, pero bueno, así en caliente un poco serían esas mis conclusiones de esa ronda. Luego perdí con un gran maestro norteamericano, que realmente mi partida estuvo bien jugada, lo que pasa que bueno, que él, digamos que aprovechó una imprecisión que hice una jugada que simplemente coloqué un peón en un sitio que no estaba tan bien y ya prácticamente me aplastó desde ahí, es decir, tenía que haber jugado sin mover ese peón, sin avanzarlo, pensé que era una idea correcta y luego no me daba más que problemas el tener ahí el peón y me impedía muchas formas, pero bueno, muchas horas para poder hacer después. Luego una partida que gané bastante bien, bastante fácil, a un 1800, 1900. Después, bueno, perdí con Del Río, que bueno, tal vez muchos los que seáis de España probablemente le conozcáis, os suene bastante. Es un gran maestro de País Vasco, si no me equivoco. Y bueno, fue una partida en la que tampoco me quedé tan bien y él jugó bastante bien, realmente jugó muy bien. Y bueno, creo que esa partida no diría mucho. Él venía haciendo un mal torneo hasta ese momento, él había perdido con un 1900, creo que había hecho tablas con otro y lo estaba haciendo mal hasta ese momento, pero realmente al final un gran maestro es un gran maestro, tiene 2450 de elo y luego después de ganarme a mí, la verdad que ha terminado haciendo un torneo bastante bueno a partir de ese momento. Entonces bueno, tampoco diría mucho. Esa partida fue complicada, no pude hacer casi nada en toda la partida. Luego la siguiente partida otra vez, gané bastante bien, bastante cómodo. Y bueno, la siguiente me tocó un maestro FIDE que tenía 2420 más o menos de elo. Y esa partida, pues bueno, fue complicada, fue una partida complicada en la que está todo el rato más o menos igualado y al final de repente cometo un error, me dejó un doble, una tontería en el apuro, se queda ganada la partida para él. Tengo yo una dama contra torre, pieza y 2 peones y termino ahí como casi atracándome como los peones. Luego había una posibilidad con la que ganaba, no lo vi porque era muy complicado, pero bueno, esto os lo mostraré más adelante en el vídeo donde analicemos algunas posiciones, os comentaré un poco más sobre esto. Termino haciendo tablas, que no es un mal resultado. Luego sigo con otras 2 tablas con 2 jugadores de menos elo, un chaval del 2011, un chaval de muy joven, que es muy bueno, tiene 1900 y jugó una catalana que me la jugó muy bien. Luego entramos en un final y me simplificó, o sea, me hizo tablas con una sencillez, o sea, me cambió la pieza que me tenía que cambiar justo en el momento, me cerró, me bloqueó muy bien, es decir, no me dio ningún chance, o sea, una forma de hacerme tablas muy buena, muy correcta.
Y la siguiente partida con una chica de turca de 2000 de Elo, que luego has terminado sacando Norma de maestra internacional. Pues bueno, una partida también complicada en la que parece que estoy un poco mejor, tengo que luchar contra una pareja de alfiles con un peón de más, terminamos entrando en un final con peón de menos y bueno, como estaba un pelín peor le ofrecí tablas y me cogió esas tablas, que bueno, que al final al tener yo un poco más elo, pues siempre intimida un poco y yo dije a ver si me coge las tablas. Aún así una partida complicada en la que me jugó también muy bien para tener menos elo que yo, jugó, diría yo que mejor que yo esa partida, a un nivel más alto. Y bueno, última ronda me ha tocado esta mañana con el jugador que ganó en la Nucía, que es otro torneo de España que se hizo hace una semana con un montón de grandes maestros. Una partida muy complicada en la que realmente tampoco tengo yo ninguna posibilidad en ningún momento, a pesar de que la apertura que me hace él es una apertura rara. Solamente me quiso sacar de la teoría y una vez que me saca de la teoría, yo las posiciones no las conozco tanto. Él está en su salsa porque al final él puede jugar bien cualquier cosa, es un jugador ucraniano. Un gran maestro de 2490 y me da una paliza, o sea, me ha dado una clase de ajedrez porque no he tenido ninguna opción. En cuanto a ajedrez, lo que se dice, me ha sacado de la teoría y me ha enseñado a jugar al ajedrez, es decir, me ha destrozado solamente con conceptos estratégicos y ideas interesantes, es decir, me ha dado por todas partes, además ha movido más bien rápido, o sea, bueno, una barbaridad lo bien que lo ha hecho y bueno, no diría mucho más sobre esta partida. Así que bueno, en general en el torneo he subido 4, creo que el torneo no ha estado mal así viéndolo en caliente, veremos errores, veremos cosas que se pueden mejorar ya en los análisis posteriores, muy importante siempre analizar las partidas una vez terminado el torneo, y creo que ahí vamos a poder sacar conclusiones bastante interesantes. Así de momento, antes de todo esto, pues bueno, creo que el torneo ha estado bien jugado, los emparejamientos no han sido fáciles, pero creo a grandes rasgos que no he jugado mal este torneo, tal y como el de la Roda, sí que lo jugué, hubo una ronda que jugué mal, este torneo creo que lo he jugado bien. Creo que me está faltando un poquito, me está faltando nada, un poquito para conseguir dar ese empujón que necesitamos para llegar a Maestro FIDE. Creo que las partidas las he tenido muchas ahí a punto, ¿no? A punto, ha habido muchos momentos clave, se me han escapado cosas, pero no es que me hayan destrozado, es decir, por supuesto los grandes maestros de mucho elo sí, pero luego ya la gente que tenía menos elo he tenido chances, es decir, ya no eran partidas en las que me aplastaban, o sea, ya eran partidas muy reñidas, en las que siempre ha habido posibilidades. Entonces creo que estamos ahí cerca y bueno, seguiremos dándole caña para conseguir más en próximos torneos. Así que nada más, nos vemos en los análisis. Bueno, pasamos ahora al tablero y vamos a comentar un poquito las partidas ya con el tablero delante, un poquito más en detalle todas las cosas, así que vamos a ello. Voy a comenzar mostrando la primera partida del torneo, que fue contra un 2620, que es la que casi todos vosotros habréis visto, porque bueno, habéis visto los comentarios de Chess24 de Divis y Yescas, y bueno, y supongo que es la que habréis seguido un poquito la partida, quizás algunos de vosotros. Entonces, bueno, la partida comienza con una india de rey. Todos sabemos que la india de rey es este esquema, en el que las negras van a jugar de esta forma, enrocándose, y luego eligiendo si jugar con E5 o jugar con C5. Eso yo creo que casi todos lo tenéis bastante claro. Y bueno, yo decido jugar una línea que es muy interesante, que creo que es bastante típica entre jugadores españoles. Si no me equivoco, la ha jugado varias veces Sabrina Vega, la ha jugado Paco Vallejo, que muchos conocéis, y la han jugado un montón de jugadores top. Y bueno, creo que es interesantísima. La idea es jugar con alfil E2 y alfil E3. Y el plan va a ser hacer G4 la siguiente jugada sin enrocar y buscar ataques con H4, H5. De hecho, es un poco lo que hago. Y sigo con el ataque. Y una vez que te intenten abrir el centro, no puedes permitir que te abran el centro, porque entonces su torre quizás moleste sobre este punto de 4 con el caballo. Y esto quizás puede resultar molesto. Entonces siempre tienes que cerrar, simplemente cierras el centro. Y con el centro cerrado ya pues los ataques ya van a ser bastante sencillos. Una de las formas de jugar es comiendo. Yo comí también. Y sacó su dama a A5. Bueno, la idea básica es que me están aquí amenazando este peón de E4, aprovechándose un poquito de la clavada. Y bueno, la forma de defenderlo parece que es F3, que además va un poquito con el plan, porque se suele hacer F3, H5. Y en muchas ocasiones se trata de cerrar y dejar este alfil de casillas negras realmente muy mal, porque bueno, luego nunca puede salir de
de esa diagonal y suele quedarse bastante mal. Ya una vez hecho eso, pues se pueden desarrollar el resto de piezas. La partida continúa con alfil de 7, yo hago dama de 2, que me parece una jugada muy normal. Sin embargo, era un pelín mejor hacer h5, porque realmente la dama en d2, a pesar de que sea una jugada totalmente normal, el módulo piensa que no aporta tantísimo, o sea, que sobra un poco y que no es lo mejor del mundo, pero bueno. El módulo, en cuanto puede, hace h5 antes de cualquier cosa, por lo que pueda pasar. Pero bueno, yo hice dama d2, torre f8 y caballo h3. Bueno, la idea básica de caballo h3 pues es venir hacia f2 y a d3 y controlar un poquito desde el centro y tener el flanco de rey controlado y tratar de avanzar también por el flanco de dama y controlar ambos flancos. Si consigo controlar ambos flancos, pues estará claro que me quedo mejor. Es un poco lo que pasó en la partida, No es fácil jugar con negras y ahora veréis que, bueno, se complica un poquito. Caballo c5, interesante jugada de las negras. Y bueno, yo hago la sencilla torre b1, que simplemente amenaza un doble y tiene que tomar una decisión, quitar la dama o el caballo. En este caso quita la dama. Y bueno, simplemente traigo el caballo y voy a continuar con mi plan de caballo de 3. Por supuesto haciendo un b4 primero, antes de hacer ese caballo ahí. Bueno, me hace a5 precisamente evitando b4, yo decido hacer b3. Bueno, el módulo vuelve a recomendar la jugada h5 y contra a4, que era la jugada que me molestaba, recomienda simplemente caballo d3. Y después de los cambios, pues bueno, este peón tampoco es que sea una locura. Mis dos alfiles apuntan bastante bien hacia el flanco de dama. Su alfil no puede llegar al flanco de dama fácilmente y su caballo también está un poquito extraño realmente. Bueno, incluso el alfil, que a pesar de que llegue, tampoco tiene mucho recorrido. Entonces, bueno, ese es el plan de la máquina. Sin embargo, yo creo que b3 está bien. Un poquito de contención en ese lado. Y tras h5 suya yo hago alfil g5 mala. Alfil g5 mala. La sencilla y lógica es la jugada g5. Simplemente cierro el flanco de rey y bueno, puedo luego continuar con caballo de 3 que comentábamos. Puedo continuar quizás con una 3 para b4. Varios planes de ese estilo, simplemente enrocándome en el flanco de rey. Cosas de ese estilo. Sin embargo, yo hago alfil g5, que tiene el problema de que me hacen h por g4, peón por p5. Y este peón no me lo puedo comer porque si me lo como ocurre, bueno, si aunque cambie, podría y me coma este peón, siempre va a ocurrir aquí desgracias con este peón de e4 o quizás con el peón de h4. Entonces no puedo comer y realmente tengo bastantes problemas porque me están amenazando también b4 y a ver cómo soluciono todo. El módulo ya da igualdad en esta posición. Sin embargo, él me hace dama f8 y yo decido volver con el alfil para hacer g5. Es decir, esperaba que me contestase con dama de 8, ya que yo creía que estaba un poquito mejor. Y no pensaba repetir, sino jugar con g5 y cerrar la posición, quedarme bien. Bueno, él decide hacerme b5 directa, que tiene un poquito menos de fuerza. Debería haber hecho eso, pero cambiando los peones primero. Y entonces yo aprovecho rápidamente para hacer g5, contener ya la posición. Y tras la retirada de caballo a h7, que es un poco raro, probablemente mejor desde e8 porque pueda rápidamente cambiarse hacia el otro flanco, pero bueno, lo movió a h7. Supongo que para tratar de romper por este flanco de rey y de tener cierta presión sobre el punto g5, que realmente nunca es ninguna presión porque no tienes fuerza sobre ese punto. Entonces yo comí en b5, me hizo f5, hice torre c1, una amenaza sutil, podría ser en algún momento alfil por caballo. Todavía no, porque creo que mi alfil es muy bueno. Él quita al rey, jugada un poco rara, caballo a 3, para reciclar ese caballo hacia c4, dama de 8, y en esta posición yo me quedo pensando un poco, y termino decidiendo hacer enroque. Esta es la famosa posición que os dejaré, que os habré puesto ya el clip en el que podéis ver cómo Illescas me dice, enrócate, se enroca así el rey y luego la torre. Bueno, es un clip bastante gracioso que os dejaré, que os he dejado aquí en el vídeo también, que bueno, recordaréis, es en esta posición en concreto cuando lo dice. Realmente yo hice enroque, pero la mejor jugada es caballo c4, es decir, bueno, realmente dijo esto, pero no era la mejor jugada la que él decía y la que terminé yo haciendo. A pesar de todo era una jugada práctica, que era una jugada que estaba bien y que realmente podría haber hecho. Pero bueno, caballo c4 es mejor porque va a tener que defender este peón. Y bueno, luego puedo avanzar con las piezas.
realmente una muy buena posición. Y ahora este caballo mío es muy bueno, el alfil es muy bueno, el otro alfil es muy bueno y me puedo enrocar realmente cuando quiera, tampoco me lo puede evitar. Así que realmente había esta otra opción mucho mejor, que me daba muchísima ventaja. Sin embargo, yo decidí enrocar, me hizo caballo por B3, una jugada un tanto extraña, pero interesante. Realmente me está regalando un caballo, pero no es del todo cierto porque me hace F4 y mi alfil ahora queda medio encerrado. Yo decidí hacer... bueno, tenía la opción de hacer torre alfil por y caballo C4. Pero bueno, decidí hacer otra cosa. Decidí hacer caballo C4 directa, peón por, dama por y alfil E8. Bueno, realmente esta posición tengo mucha ventaja. Meto la dama. Es prácticamente inevitable comérmelo. Si me hace dama por B6, que parece una de las opciones, simplemente caballo por B6, torre por... quita la torre y entonces torre C8 y simplifico todo. Este peón va a ser muy débil, tengo un peón de más, posición abrasantemente mejor. Mi caballo se va probablemente a reciclar de esta manera y bueno, simplemente estoy mucho mejor. Él decide hacer torre C7, que es la única jugada de contención un poquito. Me como el peón, se quita. Hago dama B6 para intentar cambiar damas. Volvemos a lo mismo, si me hace dama por B6, caballo por... si por ejemplo hace torre B7, simplemente supongo que torre C8 esté bien. Sí, torre C8... Bueno, caballo C8 podría ser, pero... Torre C8 también tiene muy buena pinta. Incluso otras jugadas más normales también puedan estar bien. Ahora mismo... Ah, no, cierto, claro. Si dama por B6, le estoy atacando esta torre. No puede torre B7 porque me como la torre, claro. Si hace torre B7 simplemente me como su torre. Como su torre y ya estaría. Entonces, bueno, no puede hacer esto porque, bueno, tendría que cambiar torres, poner la torre y vuelve la misma variante con torre C8, obligándome a cambiar las torres. Bueno, puede hacer torre por B6, pero simplemente torre por E8 y bueno, ese peón tiene ruedines para correr. Es un peón con ruedas y, bueno, no mucho más que comentar sobre eso. De hecho, él me hace torre B7, que me parecía la jugada que más contenía la posición. Volvía con dama D6 y torre C7. En esta posición me ofreció tablas, se las cogí y la partida concluyó aquí. Sin embargo, vosotros lo estaréis viendo, lo estaréis pensando. La jugada caballo D3 era fortísima. Amenazo comer en E5 y bueno, la posición se cae a cachos. Su posición se cae a cachos y no tiene nada que hacer en esta posición. No vi esta jugada. Sí que es cierto que cualquier jugada estoy mejor. Es decir, la segunda jugada del módulo es la jugada rey G2, que cualquiera pensaría, pero rey G2 ¿qué hace? No hace nada, pero simplemente su torre clavada, todas las piezas por aquí colgando, no puede comer este peón porque cae su torre y bueno, la posición es abrasadora. El alfil tampoco lo puede quitar, tampoco me puede quitar el alfil porque caería este peón. Bueno, no tiene jugada, ¿no? Como quien dice, está totalmente perdido, no tiene ninguna jugada. Yo en ese momento tenía 5 minutos y él tenía 50 y por eso fue por lo que le di tablas. Pero bueno, yo el único tema que destacaría de esta partida, que creo que jugué muy bien, es el tema de... Quizás de ese miedo que aparece muchas veces cuando tu rival tiene mucho más elo, cuando tu rival es gran maestro y tiene mucho más elo, pues aparece muchas veces ese miedo a tal vez a perder más adelante, porque el rival es muy bueno. Y bueno, quizás creo que tomé la decisión correcta, que fue dar tablas. Porque con 5 minutos era muy complicado aguantar esta posición, muchísimas piezas en el tablero y era complicado. Si me hubiera cambiado damas, pues yo no le hubiera dado tablas, es decir, si en cualquier momento me cambia damas, ese final con poco tiempo lo puedo jugar, pero sin cambiar damas creo que la cosa se complica un poquito y ya no era tan sencillo. De todas formas, vuelvo a decir, por ejemplo en esta partida el problema que tuve fue el control del tiempo. Tardé mucho en mover algunas jugadas porque realmente no controlé bien el tiempo por el miedo. Otra vez el mismo tema es el tema del miedo. Un jugador de mucho más elo, pienso que lo que está haciendo está bien. Sin embargo, también pienso que la posición es favorable para mí, como efectivamente era. Y siempre tienes esas dudas de... Claro, si el rival tiene 2620 y ha hecho eso, probablemente esté bien. Es decir, claro, tú piensas que lo que va a hacer va a ser casi siempre lo más correcto. Y si en algún momento no hace lo más correcto, pues te quedas un poco sorprendido. Entonces, bueno, eso fue un poquito el tema. Vale, vamos a cerrar esta partida y os voy a poner la siguiente. Vale, por aquí tenemos la siguiente.
Segunda partida, bueno, solamente quiero mostrar una posición en la segunda partida. Es esta posición de la apertura, en la que, para que no se haga demasiado largo esto y podáis entender cosas, yo jugaba con negras, mi rival es un gran maestro, tiene 2550. Y en esta posición, la única cosa mal que hice en esta partida fue otra vez el tema del miedo. Porque yo en esta posición pienso que su plan puede ser en un momento torre G1, G4 y simplemente hago H5. Hago H5 y la jugada H5 pues es muy mala. Si enroque, que era la jugada normal, pues hubiera quedado bien en una posición cómoda. Siempre puedo comer, puedo meter E5 y una posición aceptable. Aquí él, si me hubiera jugado con G4, pues simplemente me puedo comer el peón, torre G1 vuelvo y contra H4 puedo jugar A5 o cualquier jugada y el ataque suyo pues es muy flojo, tiene esta columna pero es un ataque muy flojo. Yo pensaba que el ataque era más fuerte, en esta posición pensé que el ataque era más fuerte y simplemente pues decidí jugar con H5, que realmente es un error, le da una ventaja ya bastante clara de +1, +1,5 y ya no me suelta esa ventaja en toda la partida y me acribilla. Eso en cuanto a la segunda partida, otra vez el tema del miedo. Tercera partida, bueno, tercera partida no debería comentar demasiado. Fue una partida interesante en la que, bueno, llegamos a una posición de este estilo. Una posición interesante, con una estructura curiosa, en la que, bueno, defino bastante bien porque juego simplemente con alfil E3. Tengo mucho espacio, entonces, bueno, tiene él un peón más, pero os cambio piezas muy bien. Tiene que comer con caballo para evitar el doble que hago avanzándole. Come con el caballo, como en D5 con el caballo, se enroca, meto E5, mis dos alfiles juegan una barbaridad. Y bueno, la forma de ganar pues es muy básica realmente. Torre C8. Bueno, esto continúa así, lo voy a pasar un poquito rápido para que no se haga demasiado largo. Bueno, simplemente van pasando las jugadas. Me como un peón. Ahora enseguida. Vale, cambio las torres. Torre por, come, torre A4. Y ahora simplemente es precioso porque hago alfil F1 para evitar que su caballo se mueva y poder comerme este peón. Y él hace rey E7 y simplemente corro con el peón. Rey D7, A6, caballo B4, me ataca la torre. Y lo bonito de esto es que simplemente puedo seguir corriendo con el peón y corono. Bueno, muy sencillo esta partida. Mi rival tenía 1900. Y bueno, no comentaría mucho más sobre esa. Una partida sencilla. Bueno, partida número 4 contra Salvador del Río. Y otra vez... bueno, vuelve a ocurrir el mismo problema. Os pongo la posición clave. La posición clave es esta, ¿verdad? Esta posición. Bueno, llego a esta posición. Una posición normal. Esto viene de una Ninzo India, que fue lo que jugué en esta partida. Y bueno, es una posición normal. Entonces yo aquí decido hacer caballo por alfil, que está bien, y caballo por. Vale, y una vez llegados a esta posición tenemos que valorar qué jugada hacemos con negras. Entonces, bueno, yo, para aquellos que seáis jugadores de Ninzo India o jugadores de Gambito de Dama reusado, os recomiendo que paréis la posición y penséis a ver qué jugada haríais vosotros. Yo hice una jugada muy mala. Realmente una jugada mala que me hizo perder la partida, porque fue, yo creo, el tema por el que perdí. Luego no pude hacer nada tampoco. Y otra vez fue el tema del miedo. Yo hice H6, que tú dices, pero H6, ¿qué utilidad tiene? O sea, no tiene ninguna utilidad esta jugada. Una jugada que no tiene utilidad cuando me están aquí, con todos estos peones, me están creando un problema. Entonces, tengo que hacer algo rápido, es decir, o hago B6 para C5, o como el peón, o hago A5. O sea, tengo que tomar una decisión en este flanco. Y la tengo que tomar ya. Porque si hago H6, que es lo que yo hice, me hacen C5 y me hunden. Este flanco mío ya queda totalmente cerrado. Ya no puedo hacer nada por aquí. De hecho, tuve que hacer C6 para evitar un C6 suyo, que era molestísimo en algún momento. Y para evitar que me abrasen por ahí, que me hagan E4 incluso. Entonces, pues bueno, tuve que hacer C6 y se cerró este flanco y me dejó, vamos, bueno. Juega él solo y me ganó la partida muy fácil. También hizo E4 y hace todo, ¿no? Entonces, una vez puestos en esta posición... ¿qué hacemos? Pues la idea correcta era haber hecho peón por peón, caballo por, probablemente hubiera continuado, y B6. Con una idea muy sencilla, simplemente hacer alfil B7, hacer C5.
Esos son los dos planes sencillos de esta posición. Creo que los dos planes son... Bueno, el plan es interesante. Y creo que era simplemente en esta posición. Son posiciones en las que creo que me manejo más o menos bien. Y que podía haber continuado jugando bastante cómodo. Pero otra vez ocurre el mismo tema. Entonces, uno de los problemas que hubo en el torneo es que ese miedo a los jugadores de más elo. Sí que es verdad que llevaba bastante tiempo sin jugar partidas lentas, pero bueno, simplemente debo jugar un poquito más activo, jugar con la iniciativa y no hacer jugadas como H6, pues que no buscan nada, por así decirlo, ¿no? Eso en cuanto a esta partida. Luego me ganó bastante bien, tampoco deberíamos mostrar mucho más. Partida número 5. Una partida muy normal. Voy a poner a partir de cierta jugada. Fueron 25 jugadas nada más de partida. Y bueno, esto viene dado de una catalana en la que las negras comen aquí. Se comen este peón de aquí de C4. Y este caballo que viene por aquí, pues también come, ¿vale? Para que os ubiquéis un poquito en qué posición estamos, pues sería una posición de este estilo. Bueno, yo simplemente avanzo con el caballo. Juego bastante dinámico. Se come un peón, como con la torre. Hago aquí una clavada a su dama. Y bueno, aquí tiene que tomar una decisión. Él hace alfil C5. Quito la torre. Hace dama E7. Y hago alfil G5. Bueno, alfil G5. Vale, estoy aquí presionando bastante por esta clavada. Uepa. Presiono bastante en esta clavada. Decide cambiar los caballos. Bueno, la amenaza es torre por D7. Ya veis que aquí hay una amenaza que es torre por D7 y no puede comer con el caballo, pero está la dama. Me como su dama con el alfil. Y si a torre por D7, bueno, con la dama tampoco está mi caballo, ¿no? Bueno, simplemente cambia y hace torre aquí. Bueno, vuelvo a amenazar torre D7, muy fuerte, y alfil por caballo. Entonces me hace torre F8. Y entonces hago caballo G4 y molesto aquí, con 2 piezas. No lo puede evitar que me lo coma. Bueno, según el módulo tenía una jugada sorprendentísima, que es H5, que no me da casi ventaja para las blancas. A pesar de que me como esto, pues casi no me da ventaja y bueno, sin más. Esto lo da como ligerilla ventaja para las blancas. Sin embargo, ella me hace E5. Y entonces ahora ya sí puedo hacer lo que quiera. Paso la dama por E2. Quita su dama y entonces ya sí. Pin, pin. Jaque en H6. Se quita. Paso la dama al ataque. Muy importante. Colocar la dama para pasarla al ataque. Torre F8 defendiendo. El peón. Alfil H3. Paso el alfil al ataque. Se quita. Y ahora una combinación muy bonita. Os animo a que paréis el vídeo y penséis un poquito cómo rematar con blancas. Ya es muy fácil rematar ya. Hay muchas formas, bueno, muchas tampoco, pero hay varias maneras de rematar esta posición. Bueno, la manera que elegí yo fue alfil D7, toco la dama, se quita y alfil F5. Bueno, amenazo quitar el caballo y dar mate con la dama en H7, que va a ser imparable, y de hecho hizo alfil C8 y entonces hice caballo G8, amenazo la dama y amenazo mate y abandonó. Bueno, esta partida la jugué muy bien, mi rival tenía 1960 de elo. Y bueno, pues fue un partidón. Entonces, bastante contento con esta partida. Luego una partida que, bueno, tiene 1000 matices. Una partida en la que hice tablas contra un jugador de 2420. En la que, bueno, comentaría varias posiciones. Primera posición que comentaría, pues bueno, quizás... a ver dónde puedo comentar. Tiene muchísimas jugadas. Tiene 103 jugadas esta partida. Bueno, esta es la primera posición que comentaría. Vale. Una posición en la que estoy con piezas negras y decido hacer la jugada torre B2. Bueno, se complica un poco la partida con torre B2. Si hago torre por A5 parece mucho más normal. Simplemente me como ese peón, voy a hacer torre aquí, este peón va a caer y bueno. Parece que me quedó bastante bien. Hice torre B2 y se complicó porque hizo dama por, torre por, torre por. Dama F6. Ataco 2. Ataco la torre y ataco el caballo. Entonces me da jaque, me tengo que mover y defiende el caballo. La torre ya no está amenazada. Entonces yo corro con la dama lejos para comerme este peón de A3. Este peón de aquí de A3. Hace A4. Dama A2. Toco la torre. Ataco esta torre. Entonces él se quita con la torre. Me como el peón. Torre B7, caballo. Y bueno, ahora ya concluye muy fácil. Porque hace torre por, caballo 6. Torre D2. Dama por.
Se quita. Y entramos en este final, que bueno, este final tiene muchísimas cosas que ver. Entonces, bueno, esto es un final complicadillo, en el que parece que las blancas están un pelín mejor. Como no quiero ver todo esto, voy a ir simplificando y vamos a llegar directamente a una posición que es la que llegamos en la partida, en la que estamos más o menos tal que así. Vale, llegamos a esta posición. Bueno, se terminan haciendo un montón de cambios, cometemos varios errores ambos. Ambos cometemos varios errores y terminamos llegando a esto, en el que posición en la que yo estoy perdido con piezas negras, pero que estoy buscando ahí ciertos ahogados. La partida continúa así, me hace G6 y yo aquí bastante vivo hago rey H6, ya que según lo que había calculado torre H8 eran tablas. Torre H8 eran tablas. Entonces dije, bueno, hago rey H6 y el jaque siempre es muy tentador, ¿no? Cuando estás con el incremento que te quedan solo segundos, dar un jaque es muy tentador. Mira, por ejemplo, la jugada torre F7 gana la partida. La jugada torre F6 gana la partida. Voy a quitar esta. La jugada torre F5 gana la partida. La jugada... no sé qué más jugadas hay. La jugada rey F7 gana la partida. La jugada torre H8 no, que fue la que me hizo. Pero es muy tentador dar jaque. Ahora vuelvo con el rey y contra este jaque me voy a F6. Y ya se ha liado. Me da jaque con el caballo, rápido, me como uno. La pone la torre aquí, jaque, torre, jaque y caballo. Y este final pues ya no me lo pueden ganar. De hecho este final está ganado. Y aquí torre de 7. Y aquí en esta posición os animo otra vez que paréis el vídeo, que penséis cuál es la combinación ganadora que yo no vi en la partida. Bueno, supongo que ya lo habréis visto, o quizás no, pero bueno, era una combinación que con el incremento era muy complicado de ver. La jugada es dama F7 jaque, rey de 8 y rey E6. Bueno, rey E6 era una jugada muy complicada, ya que no amenaza nada realmente, pero a la vez lo amenaza todo. Si las blancas hacen, por ejemplo, rey C7, simplemente dama E8, toco la torre y me voy a comer el caballo, dando jaque y no lo va a poder defender. Y bueno, por supuesto, si me dan jaque con la torre, pues me comeré con el rey y el caballo. Y con esta manera ganaba la partida. No lo vi y tras dar varios jaques terminé haciendo tablas, ya que después no se podía ganar. Bueno, después de esta partida que hice tablas, vinieron dos partidas bastante complicadas, en las que, bueno, me hicieron tablas tanto un jugador de 1900 como una jugadora de 2000. Dos partidas en las que, bueno, la primera de las dos no hubo ningún error. Me jugó una catalana muy bien y solamente quería enseñar el final, en el que me simplifican con una maestría increíble. Por aquí, más o menos. Bueno, llego a este final, en el que, bueno, yo estoy intentando crear una ruptura con G5, que pensaba que era la forma de abrir quizás la posición y buscar algún lío. Pero tras hacer varias jugadas y hacer G5, me simplificó con una maestría que digo, ¿cómo puede ser que este chico tenga 1900? Me hizo alfil F5, caballo G6 y me hizo peón por, alfil por, rey por y G4. Y le tuve que dar tablas porque el problema de este final es que mi alfil no puede entrar en su posición y mi otro alfil tampoco. Simplemente él va a hacer rey, rey, rey. Y ya está. Es imposible, no puedo entrar en su posición. Y casi estoy hasta peor, ¿no? Es decir, porque si me regula con el caballo, me lo podría en algún momento meter en esta casilla. Di que tampoco significa mucho, porque siempre puedo no hacer nada, ¿no? Siempre me puedo quedar aquí en F8 y ya estaría. Pero realmente ya no estoy ni siquiera mejor. Entonces, bueno, es una partida que los dos jugamos bastante normal, pero que consiguió hacerme tablas con bastante precisión. Jugó muy bien. De esa partida no tiene casi errores. Y la siguiente partida, bueno, yo jugaba con piezas blancas. Esta partida tiene bastantes más errores. Y bueno, sobre todo pondría una posición interesante, que es esta. Vale, yo aquí con blancas hago alfil por F6. Y creo que es importante preguntarse con qué pieza sería más interesante comer. Ella lo hizo muy bien. Yo no vi esta jugada, o sea, no la valoré tanto, es decir, la valoré un poco, pero no pensaba que iba a ser tan buena.
Y yo pensaba que si comía con alfil, que parecía más normal, pues yo simplemente hacía E5. Y bueno, me enrocaba, podía buscar en algún momento un F5, un plan de ese estilo, un G4, o simplemente jugar con H4 y H5. Bueno, pensaba que esto estaba bien para mí, para blancas. Sin embargo, me comió con peón. Y la verdad que la posición se queda muy bien para ella. Probablemente este peón aquí se me va a quedar aislado. De hecho, hice peón por peón, caballo por. Y este peón se me queda aislado. Tiene la pareja de alfiles y la posición ya tiene cierta ventaja. Y por analizar otra posición más avanzada, llegados a este final, yo hago la jugada torre E6 para intentar hacer tablas. Bueno, me hace A5, por supuesto, para quitar. Torre A6, alfil B4. Y en esta posición hago caballo D4. Ofrezco tablas. Viendo que estoy... Bueno, que es que estoy peor, pero no porque esté peor sin más. Sino porque tengo un peón menos. Primero de todo, tengo un peón menos. Y además es que tengo un caballo contra un alfil en una posición abierta. Que su alfil casi siempre va a ser mejor su alfil que mi caballo. Entonces, bueno, realmente no me interesa nada jugar esto y ofrecí tablas y me las cogió. Si continúa con la jugada torre A1, simplemente tengo caballo, que muchos habréis pensado, ¿qué pasa? Tengo caballo C6, y si torre por A4, simplemente caballo por B4, torre por B4, porque si peón por me como su torre por B4 y torre por A5, y este final son tablas, este final sí son tablas. También existen otras jugadas, como por ejemplo, alfil C3, ¿quién dice? Pero me puedo comer el peón, y esta clavada no existe, porque tengo jaque, se quita, y caballo C6. Y otra vez entramos en un final que sigo pensando que este final, por ejemplo, estoy un pelín peor. Quizás si me cambia torres, no. Quizás si me cambia torres está igualado. Pero quizás si mantiene torres con algo como torre C4, pues bueno, puede hasta complicarse este final. Y por último, la última partida del torneo, después de hacer estas dos tablas, me toca contra un 2500, el jugador que ganó en La Nucía, un torneo que se hacía justo la semana anterior en un pueblo de Alicante que se llama La Nucía, en el que jugaban más de 40 grandes maestros, yo creo, y el jugador que ganó ese torneo luego vino a este, y en este torneo había perdido justo la partida anterior con un indio de 2300, pero que estaba jugando genial, y le toca contra mí. Que bueno... Hice lo que pude, jugaba con piezas negras. Y bueno, lo primero y gracioso es que me juega con alfil E2, que es una cosa como rarísima, ¿no? Y bueno, luego me afina muchísimo en una posición muy interesante, en la que estamos tal que por aquí. A ver si puedo mostrar. Debe ser esto. Bueno, yo aquí tengo pieza de menos, tengo una pieza menos. Él tiene este caballo más. Bueno, tengo a cambio de dos peones, uno que está defendido, este está defendido. Que bueno, que quizás es interesante. Y bueno, yo tengo que crear algún tipo de ruptura y juego con H6. Trato de crear ahí una idea interesante, come y G5. Busco ahí ataque a tope. Él vuelve con el caballo para defenderse, me como un peón. Ahora ya tengo 3 peones a cambio de la pieza, pero este peón parece bastante débil. Pero bueno, tengo otro peón pasado y defendido. Entonces, bueno, continúa con torre por, da alfil por, caballo G2. Dama G5, paso la dama. H4. Dama por H6. Dama F3. En esta posición había una idea curiosísima que él pensó, y es que dama F3 realmente es buena, pero él pensaba que no, porque caballo por E5 era una amenaza, era lo que yo pensaba hacer. El módulo dice que dama por F4 y ya está. Dama por F4 y se olvida del caballo que he sacrificado y está mejor, vale. Pero si hace peón por, la cosa de repente se complica, porque meto aquí un D4 increíble. Dama por F4. Bueno, si dama por F4, dama por G2 es mate. Tiene que irse hacia atrás. Y entonces meto un D3 increíble. Estoy haciendo un doble. Estoy haciendo aquí un doble. Y de repente está peor. De repente está mucho peor, F3 se puede venir en cualquier momento. Tengo muchísimos peones a cambio de la pieza, de las dos piezas. Y bueno, está increíble la posición. Súper dinámica. Sin embargo, tiene dama por F4 y ya está. Y me calla la boca y no hay mucho más. Yo decidí hacer dama por H6 y contra dama F3 el módulo hice rey H7, que la considera normal, rey H2. Y ahora el módulo vuelve a considerar la jugada caballo por E5 y si peón por D4,
dama por F4 y D3. Vuelve a considerar esta variante. Supongo que alfil por D3, peón por, caballo E3 quizás. No sé a dónde puede mover el caballo. Quizás a E3, o cambiar damas primero, ¿no? Cambiar y ahora mover el caballo a D4, pone el módulo que es más interesante, amenazando en E6. Y bueno, es un final en el que tiene, bueno, 2 peones, yo tengo 4, pocas piezas ya en el tablero. Por ejemplo, una jugada como torre G8 no tiene mala pinta, atacando el caballo y amenazando entrar en G4. Bueno, un final complicado podría ser. Sin embargo, en esta posición yo decido hacer torre G8, que es bastante mala, ya estaba con el apuro de tiempo. Y tras dama H5 tengo que cambiar. Y bueno, y me quedo en una posición ya totalmente perdida. Y a las pocas jugadas de esto, me termina capturando este peón de B6 y termino abandonando la partida porque tengo pieza de menos. Es muy mala suerte que la última partida de este torneo me haya tocado un jugador con 2500 de elo, un jugador así de duro. Creo que bueno, que el torneo en general no lo hice mal. Creo que jugué bastante bien. Subí 4 puntos de elo al final. Y como conclusiones de este torneo, pues diría que contra los jugadores de más elo, excepto esta partida que me ganó bastante bien, el tema fue el miedo. Que eso lo tengo que corregir. También en la primera partida un poquito de tema de control de tiempo. Gasté bastante tiempo en cosas que no debería haber gastado tanto. Y contra jugadores de menos elo quizás crear más lío hubiera sido necesario, pero creo que en general me han tocado jugadores muy muy buenos. Creo que el torneo que he jugado ha estado bastante bien y que todos los jugadores con los que me ha tocado tenían menos elo del nivel que realmente tenían. Y que bueno, dentro de lo que cabe, pues lo he hecho lo mejor que he podido. Creo que he jugado bastante mejor de lo que suelo jugar. Y bueno, al final solamente he subido 4, yo esperaba haber subido mucho más. Creo que el nivel de juego que tengo está bastante por encima del elo que tengo y del elo que he subido en estos torneos, del performance que he hecho. Creo que ha tenido que ver bastante con los rivales con los que me ha tocado. Y bueno, espero que hayáis disfrutado tanto del reto de 50 días que hemos hecho como de este vídeo explicando todo, cómo ha ido el torneo, cuáles han sido los resultados, mis impresiones, todo lo que yo os he podido contar, todo lo que yo os he podido enseñar. Cualquier duda ya sabéis que me la podéis dejar en comentarios, cualquier sugerencia, cualquier cosa. Y con esto termino este vídeo, termino el ciclo, termino el reto de 50 días entrenando ajedrez para llegar a Gran Maestro. Espero que os haya gustado muchísimo, espero que lo apoyéis muchísimo también dejando vuestro like, suscribiéndose al canal si aún no estáis suscritos y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima.